Apocalipsis 3, el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a omitir el video hoy en esta segunda dominical. Hemos titulado este mensaje Sardis, la iglesia del remanente. ¿Sí? Sardis, la iglesia del remanente. Quizás en esta mañana uno se sigue preguntando, bueno, ¿de qué iglesia va a hablar el pastor? Pero yo quiero decirle más bien, preguntémonos de qué va a hablar Dios a nuestros corazones. Porque cuando uno escucha la palabra, uno tiene que hacerse una evaluación personal. Eso le llama a uno autoevaluación. Y qué bueno que Dios nos ayude mediante la exposición de este mensaje, nos ayude a autoevaluarnos. Entonces, Sardis viene de la palabra sardios, que significa piedra preciosa. Pero otros estudiosos de lo que son las raíces semánticas dicen que Sardis significa un remanente o aquellos que han escapado. Es decir, un remanente o aquellos que han escapado. Miremos entonces la condición de Sardis, de la iglesia en Sardis. Era una iglesia que aparentaba tener una buena relación con Dios, pero tenían una relación muerta. Entonces, en la carta que hemos leído, capítulo 3, ahora sí, vamos a hacerlo en otra versión, la versión NTV, para que vamos teniendo un sentido escritural de lo que allí dice, ¿sí? Y dice entonces Apocalipsis 3:1, porque es un poco más explícita. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos, ¿sí? De 7 aspectos. La versión que leíamos ahora dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y entendemos entonces que no son 7 espíritus, porque la Biblia habla de un solo espíritu. Amén. Gloria al Señor. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo y un solo espíritu. Ahora, lo que está hablando aquí es de 7 aspectos, ¿sí? De 7 aspectos. Y el número 7 dentro de la Biblia significa plenitud. El número 7 significa perfección. Y yo podría decir es la actividad del Espíritu Santo en plenitud y perfección a la iglesia. También dice que tiene en su mano las 7 estrellas. Y decíamos entonces que las 7 estrellas son los 7 ángeles. En este caso 7 pastores o 7 mensajeros. Porque la palabra ángel no solamente significa un ser celestial, sino que también significa mensajero. Entonces dice que tiene en su mano aún a sus mensajeros. Por eso entonces es importantísimo que la iglesia reconozca cada día a sus mensajeros o a las personas que Dios pone sobre ella. Ahora dice que ella era una iglesia que tenía mucha fama. Una fama de estar viva, pero la verdad era que estaba muerta, ¿sí? Ahora,
con esta introducción entonces miramos algo muy importante en la Biblia. En Isaías 11, el verso número 2, allí podemos mirar esas 7 características del Espíritu de Dios. Dice que saldría entonces un retoño de Isaí, ¿sí? Es decir, el Mesías es un retoño de Isaí y todos sabemos que el Mesías es Cristo, ¿verdad? El Mesías es Jesús. Y sobre él, dice, sobre él estará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Es decir, 7 características del Espíritu de Dios. Entonces, si ese 7 significa plenitud, yo le podría decir que es el Señor el que mediante a su Espíritu nos hace vivir en la plenitud de su presencia, en la plenitud de su gloria. La Biblia dice que en Jesús, por eso dice, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Colosenses 2:9, 2:8 y 9. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Aleluya. Bueno, vamos a tomar ánimo, gloria a Dios, porque estamos escuchando la palabra del Señor. Entonces, el Señor está diciendo, mire, no solamente yo tengo el Espíritu, sino que yo soy el Espíritu. Eso lo dice la Biblia, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Allí hay libertad, gloria al Señor. Entonces, no solamente Él es el Espíritu, sino que también Él es el que da de su Espíritu. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Eso lo resumió Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, no solamente soy el Espíritu, dice el Señor, sino que también soy el que bautiza con el Espíritu. ¿A quiénes? A los que creen en mí. La segunda cosa es, dice, tengo las 7 estrellas en mi mano. Es decir, está hablando de los obispos, de las iglesias. Está diciendo, en mí habita toda la plenitud del Espíritu de Dios. O sea, soy el que puede dar el Espíritu y nadie más. Por eso ustedes no han escuchado que nos critican y nos tildan que es que Jesús solos. ¿Alguna vez le han dicho Jesús solos? Pero es que no necesitamos más. En Cristo estamos completos, bendito sea el Señor. Porque no solamente es el Espíritu, sino también el que da el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, con eso está diciendo el Señor, mire, yo soy el líder supremo de la iglesia. Yo soy el líder supremo de ella. Y esos títulos entonces son importantes. Entonces ahora, Jesús se presenta de esa manera. ¿Por qué se presenta así en Sardis? Porque en Sardis había una cultura, oiga bien, una cultura muy interesante y muy parecida a la cultura del día de hoy. Es decir, una cultura en donde las personas creían que todas las religiones llevaban a Dios, todas. No importaba pues en qué creyeran, que todas llevaban a Dios. ¿Sí? Algo muy similar a lo que hoy pasa, ¿cierto? Ahora, realmente eso existía en Sardis y podemos llamarle como una cultura posmoderna, aunque era en la antigüedad, aunque era en el primer siglo. Entonces allá había una tolerancia de religiones, ¿no? Una tolerancia de religiones. Y resulta que en esa tolerancia de religiones también en medio de toda existía la segunda sinagoga más importante del judaísmo, después de la de Jerusalén. Estaba la segunda sinagoga más importante allí en Sardis. Pero eran unos judíos que se mezclaban perfectamente con todas las religiones y tenían en sus templos también imágenes de Roma, tenían imágenes o ídolos de lo que fue el antiguo imperio lidio. Y sabemos todos que para un judío tener una imagen, una escultura
en una sinagoga eso era una abominación, porque transgreía entonces uno de los mandamientos de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo y abajo en la tierra. Pero ¿por qué ellos lo aceptaban y lo hacían? Era para tener entonces cierto grado de aceptación en medio de los que habitaban allí en Sardis, de su cultura. Y sucede entonces que en medio de todo eso comienza a predicarse el evangelio, se constituye una iglesia allí en Sardis, pero los creyentes al parecer también cayeron en ese mismo problema, en esa misma situación, que por no ser entonces separados de los demás, ellos comenzaban a decir que todas las religiones conducían a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final de ellos es camino de muerte. También dice la Biblia: todos los caminos dicen Dios, pero no todos conducen a Dios. ¿Estamos, iglesia? Gloria al Señor. Entonces habían caído también en la misma situación. Es decir, era una iglesia que decía: nosotros creemos que Jesús es el camino que lleva al cielo, pero tranquilo, también tu camino. ¿Tú crees en qué? En Buda, tu camino lleva al cielo, lleva a Dios. ¿Tú crees entonces que en Confucio o en alguna otra deidad o imagen? También, fresco, tranquilo, que vas también para el cielo. De esa manera entonces la iglesia en Sardis va como perdiendo su autenticidad, ¿sí? Va perdiendo su autenticidad. Ahora, ¿para qué lo hacían? Para ser aceptados pues en esa sociedad progresiva, que no importaba en lo que creyera cualquier persona, lo importante es que no le está haciendo mal a nadie. Eso era lo importante. Y entonces lo adulaban diciéndole que también era parte de la verdad. Por eso entonces Jesús les dice: mire, ustedes están muy contentos perteneciendo al club de los que todos van para el cielo, pero les dice: ustedes por eso tienen fama de que están vivos o que viven, pero realmente están muertos. Es decir, han perdido la esencia del mensaje. ¿Y cuál es la esencia del mensaje? La esencia del mensaje es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6, ¿cierto? Pero yo le podría decir en esta mañana algo todavía más interesante. Jesús no solamente es el camino, Jesús es el único camino. Gloria a Dios. Jesús no solamente es la verdad, Jesús es la única verdad. Jesús no solamente es la vida, Jesús es la única vida. Bendito sea el Señor. Jesús no solamente es el Salvador, Jesús es el único Salvador. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana? Aleluya. Lo dice la Escritura en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesús, ¿verdad? Solamente Jesús. Entonces, en otras palabras, los cristianos en Sardis habían olvidado esta enseñanza para poder entonces quedar bien con la sociedad. Era una iglesia famosa. Ahora, ¿por qué? Porque eso sucede. Uno puede llegar a tener éxito en la vida. Por eso yo le diría, cuando uno le dice a una persona: arrepiéntase para que consiga dinero, arrepiéntase para que se case y consiga esposa. Bueno, y todo lo bonito que usted quiera, como ponerle ahí de flores, para mí eso es más bien desvalorizar el evangelio. Porque es que el evangelio es mucho más que todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay personas que no son creyentes, hay personas que todavía ni se han arrepentido, ni son bautizadas en el nombre de Jesucristo, no creen en la divinidad de Jesús, no creen en la unicidad de Dios.
Y sin embargo son personas muy exitosas, tienen empresas, tienen mucho dinero. Es decir, se puede tener éxito en la vida, se puede ser un empresario muy exitoso, se puede tener mucho dinero, se puede tener cuantas cosas, aunque la fe esté equivocada, ¿cierto? Aunque la fe esté equivocada. Entonces, aunque tu relación con Dios esté muerta. O sea, uno no puede evaluar las cosas de Dios por lo que tiene, no. Usted tiene que cada día autoevaluarse es por su relación con Él, por su relación con Él. Y gloria a Dios que ya tiene un carro, 2 carros, 8 carros, 10 carros, 20 carros, que antes compraba era carros de 50 millones, pero ahora ya compra de 200 por arriba. No importa. Nada de eso evalúa tu realidad. La realidad nuestra es evaluada es con nuestra experiencia con Dios. Cuando yo vivo una vida para Él, bendito sea el Señor. Entonces, no se trata solamente de una actividad cristiana, es decir, de tener una mera apariencia, no, Señor. Dios lo que quiere es que nosotros vivamos con Él más allá de una apariencia. ¿Sí? Más allá de una apariencia. Hola, venga, vístase como si fuera de nosotros. Entonces, la mujer vístase así, el hombre vístase así. No, es que no es de apariencias. Dios no solo quiere apariencias, Dios lo que quiere es una relación viva con nosotros. Gloria a Dios, ese amén se escuchó bueno, pero pudo haberse escuchado mejor. Dios lo que quiere es una relación viva con nosotros. Gloria al Señor. Y me he puesto a ver que eso es como en el matrimonio. Hay muchos matrimonios que viven de apariencia, pero la relación está muerta. Pero aparentan tener una relación. ¿Para qué? Para que la sociedad los vea, para que los amigos lo vean, para que los hijos los vean, pero la relación está muerta. ¿Pero por qué está muerta la relación? Porque quizás han dejado que sus pensamientos entre otra cosa, o que a sus pensamientos entre otra persona. Entonces, como se distrajeron y permitieron que eso sucediera, ahora entonces viven una sola o mera apariencia. Entonces, quizás han dejado ya de pensar que ese hombre es el hombre para ella, o que esa mujer es la mujer para él. Ya dejaron de pensar en eso y ahora entonces están pensando en otras cosas. Quizás también puede ser que la pornografía haya llegado a la vida de ese hogar. Quizás hay adulterios mentales, emocionales o sexuales, y que han interrumpido esa buena relación en la pareja. Y hoy en día entonces tienen la apariencia, pero están muertas, aunque siga habiendo apariencia. Y podemos decir en esta mañana, ¿quién no ha vivido momentos difíciles en su relación con su pareja? Bueno, el que no la vive es porque todavía no se ha casado. Pero los que nos hemos casado, en algún momento hemos vivido un momento difícil con la pareja, ¿cierto? Uno muchas veces dice, es que me cuesta entenderla, pero es que ella también dice lo mismo, es que me cuesta entenderlo. ¿Ah? Y esos momentos los hemos llegado a vivir. Pero entonces, si usted me dijera, alguien me decía una vez, y pastor, ¿usted nunca ha vivido un momento así como difícil con su esposa? Le dije, sí, lo hemos llegado a vivir. Pero siempre que lo hemos llegado a vivir, entonces nos hemos sentado a evaluar que es mejor restaurar nuestra relación y avivarla que vivir de apariencias. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque es que cuando uno es cristiano sabe que no hay otra opción. Uno no puede decir, no, es que me voy a ir a buscar una mujer que sí me entienda. ¿A dónde la va a encontrar? O no puede decir la mujer, yo voy a irme a buscar un hombre que sí me entienda. No, porque hemos hecho un compromiso con Dios. Y el matrimonio es hasta que el Señor venga o hasta que la muerte los separe.
Esos son los valores en el matrimonio, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, Dios quiere una iglesia no de apariencias, sino una iglesia que viva realmente una relación con Él. Amén. Una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia con una relación genuina y verdadera con nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ellos por creer, mire, ellos por creer y confesar que todos los caminos llevaban a Dios, habían perdido su relación con Él. Habían perdido su relación con Él. Por eso entonces dice en Apocalipsis 3, mire, 3, el verso 2, dice de la siguiente manera. El verso número 2 dice, despierta. Entonces, ¿qué estaban? Estaban dormidos, ¿verdad? Despierta. Espero que no haya ningún dormido en esta mañana. Despierta, dice, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto, ¿qué? De morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste, ¿qué? Al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Dice la palabra despierta. ¿Cómo lo hace un ladrón? O sea, ¿cómo llega un ladrón a su casa? Le dice, pasado mañana lo voy a robar, vecino. Déjese tranquilo. No. Si un ladrón le avisara a uno que lo va a robar, ¿qué haría uno? Velaría, ¿cierto? Al menos la hermana cogería la escoba detrás de la puerta y lo esperaría, ¿sí o no? El Señor dice que Él va a venir así, como ladrón, es decir, no va a informar a qué hora llega, y pues es para aquellos que viven todavía descuidados, aquellos que creen que están vivos pero están muertos, aquellos que creen que están despiertos pero están dormidos. Es decir, una iglesia que había caído en un sueño. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido un sueño. ¿Cuántos en alguna vez han tenido esa clase de sueño? Bueno, mi esposa dice como pesadilla, que usted va corriendo, lo van persiguiendo y usted va corriendo, ¿cierto? Y ya lo alcanzan, y cuando de repente se cayó, entonces la esposa le dice, no sigas viendo Netflix, porque la despertó ella. Bueno, tuvimos, y yo no sé cuántos más hayan tenido sueños así, que de pronto uno como que va volando en el aire, va mirando, ¿cierto? Todo abajo. Y algunos que hasta sueñan que se caen. Le pegaron a la esposa, o al contrario, ella le pegó a él. Y sueña uno como si las cosas fueran reales, ¿sí? Como si estuviera despierto, pero la verdad es que está dormido. Eso le pasaba a la iglesia de Sardis. Soñaba como si estuviera despierta, pero era dormida. Es decir, estaba bajo la influencia de la cultura en Sardis, bajo la influencia de un sueño tenaz. Y creían que así era y que así tenían que ser. Es decir, estaban adormecidos. Y eso nos sucede a nosotros como cristianos hoy en día. ¿Cuántas veces hablamos de estar despiertos y estamos dormidos? ¿Cuántas veces decimos estamos vivos y estamos muertos? Entonces el Señor, ¿qué le dice a la iglesia de Sardis? Acuérdense que el Señor, todo lo que le habla en las cartas a las iglesias, nunca lo hace con el ánimo de rechazarlos. No, nunca. Lo que hace el Señor más bien es con el ánimo de despertarles en este caso, y también de ayudarlos
para que pudieran salir de ese letargo espiritual. En esta mañana, por eso, el autoanálisis, autoexamen que debemos de hacernos nosotros hoy, es en qué condiciones estoy. ¿Qué cosas han muerto en mi vida? Las que un día estuvieron vivas, pero hoy han muerto. ¿Qué cosas todavía conservo? A pesar de que muchas cosas han muerto, pero todavía hay alguito por allí que conservo. Porque el Señor le dice a la iglesia en Sardis que habían cosas que ya estaban a punto de morir, aunque eran pocas, estaban a punto de morir. Y le dice, despiértese, porque si no se despierta, entonces mi venida. Ustedes nunca han escuchado ese coro, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia, que Jesús muy pronto vendrá y su venida será como ladrón en la noche. ¿Sí lo han llegado a escuchar? Amén, gloria al Señor. Así sucederá si nosotros estamos desprevenidos. Si nosotros dormimos. Si nosotros dormimos, Él vendrá y usted no se dará cuenta a qué horas. Por eso necesitamos hoy despertar. Porque yo amo la venida del Señor. Yo se lo anticipo, yo no me quiero quedar aquí en la tierra. Yo amo la venida del Señor, aleluya, y por eso todos los días tengo que estar pensando, aleluya, y viviendo para Él. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Entonces miren, era una ciudad famosa porque tenía un muro casi que impenetrable, pero según la historia, sus enemigos llegaron y pudieron traspasar sus muros en 2 ocasiones, según la historia. Es decir, se durmieron los vigilantes y entró entonces su enemigo y los conquistó. Y yo le podría decir, ¿quién en algún momento no ha vivido un momento difícil de crisis espiritual, de crisis en fe? ¿Quién no lo ha llegado a vivir? Yo me acuerdo que hace algunos años, una buena cantidad de años, estaba viviendo una crisis. Y yo decía, en cuanto a la fe, sí será real esto, sí será real lo otro, sí valdrá la pena uno predicar lo que está predicando. Y se hacía uno tantas preguntas. Estábamos viviendo un momento muy duro, muy difícil en el ministerio. Recibimos una iglesia de 5 creyentes y un reto grande porque de los 5 yo siempre soy de buenas. Los primeros días la gente quiere salir corriendo y eso que no somos tan feos, ¿no? Aleluya. Y el Señor sostuvo ese grupito allí y empezamos a predicar, pero eran unas situaciones muy adversas, la verdad que sí. Llamé al supervisor, hablé con él, me escuchó en ese tiempo Carlos Elbar Sánchez y bueno, me dijo algunas palabras allí, pero yo me acuerdo que la parte más fuerte que yo llegué a vivir fue una voz que recibía el corazón. Y esa voz que me dijo, tienes que aumentar tu intimidad con Dios. Tienes que aumentar, estar en secreto conmigo. Y cuando yo entonces entendí esa voz, ese mensaje del Señor, me fui al secreto con Dios, abría las Escrituras y Dios comenzaba a hablarme. Y lo poquito que me quedaba, porque la verdad que hay momentos así, cuando parece que las reservas se van, cuando lo poco, las pocas fuerzas que tú tienes ya no existen. Así llegué yo en ese momento. Pero de repente el Espíritu Santo, Dios comenzó a acordarme de cómo había sido mi experiencia cuando lo conocí y cómo Dios había tratado con mi vida.
cómo había estado yo en un lugar por allá solo y Dios me habló y me reveló y me abrió entonces la posibilidad de seguir existiendo. Y ahí entonces entendí, la verdad es que el evangelio es lo más grande que he podido llegar a conocer sobre esta tierra. Y a poder decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gloria al Señor, aleluya al Señor. Y cuando eso sucedió, entonces lo poquito, como dice ahí, las pocas cosas que tienes están a punto de morir. Entonces tomé esas pocas cosas, o lo último que tenía ya, ese recurso que el Espíritu Santo me recuerda, y que lo hice, lo utilicé no para hacer decrecer mi fe, sino para hacer que creciera mi fe, para que mi fe se construyera. Y empecé desde allí. Y eso es lo que dice la Escritura, y eso es lo que tenemos que hacer. Lo poquito que haya en nosotros de convicción en algún momento de la vida, tenemos que utilizarlo no para decrecer, sino para crecer, para aumentar. Bendito sea el Señor, para que construyamos nuestra convicción en el Hijo de Dios. Y luego también viví otra experiencia, y estaba un momento como bien aburrido yo. La gente cree que ser pastor no es sino recibir diezmos, pero imagínense, si lo ataca a usted el diablo, ¿cómo no intentará a un pastor, verdad? Y estaba viviendo uno de esos momentos bien duros, bien difíciles, de esas de cuestionamiento en cuanto a uno, bueno, y tantas cosas. Y de repente entonces el Señor vuelve otra vez: métete en el secreto conmigo. Y me metí allá en el secreto con el Señor. Aleluya. Yo no sé por qué hay gente que no ama estar en secreto con Dios, cuando de allá se saca lo más grande que puede uno vivir o experimentar en la vida. Gloria al Señor. Y me metí allá en secreto con Dios, cuando de repente el Señor me dijo: pero ¿cómo así? ¿Tú crees entonces que lo que estás predicando y lo que estás haciendo no tiene como sentido, no tiene fuerza? Mira, acuérdate. Él mismo me acordó de una endemoniada. Y yo me acuerdo tanto que estaba en un paraje allí en el Bordo, estaba esperando carro para irme para la mesa, estaba esperando el carro, y yo estaba descuidado. Yo era pastor ahí en el Bordo, estaba descuidado, estaba mirando inclusive hacia la izquierda, por donde venía el carro. Entonces yo estaba mirando y atento, ¿verdad? Cuando de repente me da por voltear la mirada así rápido, cuando una loca endemoniada venía a toda la carrera hacia mí. Yo no sé si era que venía a chocarme o a darme un beso, bueno, no sé. Pero venía a toda la carrera. Y cuando de repente yo alcanzo a mirar, ahí en ese momento, alcanzo a mirar así rápido, cuando la vi, que esa mujer se elevó, casi como, sin exagerarle, 1,5 metros o 2 metros. Se elevó así, sola, como que hubo un torbellino allí, se elevó y volvió a bajar y salió corriendo de ahí para allá. Y el Señor mostrándome todo eso, y como diciéndome: es que tú no estás hablando de cualquier mensaje, tú estás hablando del mensaje más grande que hay sobre la tierra, y por eso tienes ese respaldo. Gloria a Dios, por eso tienes ese respaldo. Y también inmediatamente me acordó, porque aunque usted no crea, uno se olvida. Me acordó de una mujer que llegó endemoniada y llevaba 3 o 4 meses que no hablaba. Y su madre la llevó ahí a la iglesia y oramos por ella. Y yo le dije: pues yo no sé, el Señor es el que tiene todo el poder, ¿verdad? Uno siempre como que busca como escudarse, porque son cosas serias. Y cuando oré por ella, esa mujer habló inmediatamente. Yo me acuerdo que gritó: ¡mamá! Y me dijo el Señor: mira todo ese respaldo que yo te he dado. Entonces no puedes disminuir tu fe,
y no puedes volver atrás. Tienes que seguir adelante. Gloria al nombre del Señor. Yo le digo en esta mañana, lo poco que le pueda quedar a usted, quizás sea esa experiencia cuando un día Dios lo rescató, cuando un día Dios lo llamó. Sáquela a relucir en esta mañana. Aleluya. Y utilícela entonces para reconstruir su confianza, su convicción, su seguridad en el Señor. Amén. Colóquese sobre sus pies, tenga la bondad. Vamos a invocar el nombre del Señor. Aleluya. Yo confío que ustedes van a venir el martes a la segunda parte, o van a conectarse. ¿Sabe por qué? Porque la verdad que la segunda parte es el desarrollo y conclusión de lo que hemos mirado hasta el día de hoy. Y si no estuviera en la segunda parte, se quedaría inconclusa. Por eso es muy importante conectarnos o estar aquí presencialmente. Pero yo le diría en esta mañana, ¿qué cosas sientes tú que están muriendo? ¿Qué ha venido sucediendo con tu vida? ¿Será que tienes el mismo anhelo, deseo de servirle al Señor? ¿O has mirado que tu fe ha decrecido, tu fe ha menguado? Si tú en esta mañana haces un ejercicio, yo te invito para que cierres tus ojos y vamos a cerrar los ojos y vamos a recordarnos aquel día que el Señor nos encontró. Porque yo le podría decir, aleluya, fue Él el que nos encontró a nosotros. Nosotros ni siquiera preguntábamos por Él, pero Él sí estuvo, aleluya, cuántas veces buscándonos. Cuántas veces el Señor estuvo tan cerca, pero nosotros nos alejábamos, hasta que ese día entendimos que era Él el que nos llamaba. ¿De dónde te rescató el Señor? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Oh, aleluya, yo te invito en el nombre del Señor para que ese recuerdo te lleve hoy a tener una nueva experiencia con Dios. Te lleve hoy, mi hermano, para que acrecentes tu fe, para que fortalezcas tu fe en el Señor. Aleluya. Habrá aquí un hermano que en esta mañana empiece a hacer ese autoexamen, autoanálisis y diga: no, yo no voy a dejar que se me muera aún aquellas cosas que están allí pendientes, aunque son pocas, no. Oh, dile: Señor, en esta mañana, ya que tú me has hablado, dile: Señor, yo quiero, mi Dios, emplearlas, aquellas cosas para hacer crecer mi fe, para hacer crecer mi confianza, para hacer crecer, Señor, mi seguridad en ti. ¿Será que aquí hay personas? ¿Será que aquí hay hermanos que necesitamos de Él en esta mañana? Oh, aleluya, aleluya. No vamos a permitir que el enemigo nos destruya. Vamos más bien a destruir toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.